Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Opinión RCN. Son las 5:31 de la tarde. Hoy es martes 14 de julio de 2020, día número 112 en la cuarentena o en el aislamiento obligatorio, preventivo obligatorio en que nos embarcamos con esto de la epidemia del coronavirus. Y precisamente vamos a hablar de ese tema. Hoy se cumplen, como digo, 112 días desde que el gobierno de Colombia decretó el aislamiento preventivo obligatorio dijo entonces, el doble objetivo de quitarle velocidad al contagio de la población con el virus, con el coronavirus, y ganar tiempo para adecuar la infraestructura hospitalaria, evitar que el sistema de salud colapsara cuando la pandemia llegara a su pico más alto y estuviéramos en capacidad de atender a los enfermos más graves. Pero pasó el tiempo, la cuarentena inicialmente prevista para unas pocas semanas se ha venido prorrogando quincena tras quincena. Ya vamos en agosto y todo indica que la seguirán corriendo porque no parece haber una solución definitiva a la vista. Y cuando finalmente parece que llegó el pico, el esperado pico, resulta que como que no estamos preparados para enfrentarlo. O por lo menos eso es lo que uno concluye después de leer con cuidado, por supuesto, un documento producido por varias organizaciones de médicos y profesionales de la salud. Es una carta de 17 páginas que le enviaron anoche al presidente Iván Duque y a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en la que palabra más, palabra menos, dicen que nada de lo que se ha hecho hasta ahora es suficiente. Empiezan por pedir el regreso a la cuarentena total, estricta en toda la ciudad para el caso de Bogotá, inicialmente, y subrayo la palabra inicialmente, por 2 semanas, y les recomiendan implementar programas eficaces en 6 áreas que van desde la realización de un número mucho más grande de pruebas día tras día para detectar a los portadores reales para todas las familias colombianas, esto para garantizar que en su afán de sostenerse, de alimentarse, pues no violen la cuarentena. Y aquí entonces uno se pregunta, ¿en realidad estamos tan mal? ¿Perdimos el tiempo? Pues eso, de eso vamos a hablar en este episodio de Opinión RCN. Y hay entre los invitados 2 firmantes de la carta. La doctora Lina Triana, ella es la presidenta de la Asociación de Sociedades Científicas. Está el doctor, ¿qué se me hizo? Aquí está, Roberto Vaquero, presidente del Colegio Médico Colombiano. Y junto a ellos vamos a conversar con 2 personas. El doctor Juan Carlos Giraldo, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, y un tipo que estuvo en el ojo del huracán, el exministro. Muchos puntos de vista, diferentes experiencias, y la idea es que los seguidores de Opinión RCN entiendan qué es lo que está pasando y cuáles son los riesgos reales. Son las personas que se ocupan de eso. Aquí no hay políticos de por medio, no están en campaña, ellos están en lo que están, que es salvar personas. Cada uno desde un punto de vista diferente, cada uno desde una actividad diferente. Y les voy a hacer la misma pregunta a todos, tal vez para que me empiecen a responder los 2 firmantes de la carta. Empiezo con la doctora Lina. ¿En realidad, doctora Lina, estamos tan mal? Bueno, pues primero que todo, gracias por la invitación el día de hoy. Gracias a todos los que están por aquí observando y a mis colegas que están conmigo en esta tarde. Definitivamente
Digamos que las estadísticas no mienten, ¿no? Y cada vez más vemos cómo las camas a nivel de las unidades de cuidado intensivo se nos están llenando. Y el número de pacientes está aumentando, el número de contagiados también está aumentando. Entonces decir que, pues que no estamos llegando a una situación crítica no sería correcto, porque eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Es importante tener en cuenta aquí que no hacer nada, pues no es lo correcto, ¿cierto? Y como médicos que somos, ¿qué queremos? Queremos salvar vidas. Esa es nuestra razón de ser, dar lo mejor a nuestro paciente y no hacer daño. Y esta situación que vemos hoy en día con esas unidades de cuidado intensivo que se nos están llenando, créanme que nos asusta. Nos asusta porque no es fácil para un médico tener que vivir lo que hemos visto en otros países. ¿Y qué es eso? Que llega una cantidad determinada de pacientes que sobrepasa la capacidad instalada de los hospitales y la cantidad del recurso humano que puede atenderlos. Y eso, digámoslo, es algo que no queremos que pase en nuestro país. Uno quisiera verlo con ojos, digámoslo, del deseo y decir, no, aquí no nos va a pasar. Y si bien el gobierno nacional, por eso entramos en cuarentena hace más de 100 días, como usted lo decía, pensando en que de esa manera nos íbamos a poder preparar mejor, por supuesto. Y ahí hay que ponerse en los zapatos del otro. Yo creo que el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo importante para aumentar el número de camas, el número de unidades de cuidados intensivos, así también como lo han hecho los gobernadores, los alcaldes, los hospitales privados, para aumentar ese número de camas, para de esa manera poder tener más número de pacientes que podamos atender en lo que llamábamos este famoso pico. Sin embargo, el recurso es finito, tanto de infraestructura como nosotros de talento humano en salud. Y tenemos que prepararnos para ese momento en que ojalá no nos llegue, pero de acuerdo a las estadísticas está aumentando. Y por eso a veces tenemos que ver qué podemos hacer para tratar de que eso no suceda. Cosas que pueden pasar, que podemos hacer. Bueno, lo que ya el gobierno había hecho, como decíamos, una cuarentena. La pregunta es cómo hacer la cuarentena, porque los colombianos están cansados de cuarentena. Por supuesto, más de 100 días. No es fácil. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la cuarentena sí nos sirvió ¿para qué? Para disminuir el número de estos contagios. Estuvo claro, mientras que estuvimos en cuarentena tuvimos menos contagios. Pero no podemos vivir en cuarentena el resto de la vida, ¿cierto? Además es claro que la única medida, si hacemos como única medida cuarentena, pues no está bien. Tenemos que acompañarla de más cosas. Y esas cosas que son, primero, algo que no nos podemos cansar de repetir. Y es que tenemos que comprometernos todos. Primero el ciudadano que debe vivir en ese nuevo normal. ¿Y qué es ese nuevo normal? Ese nuevo normal es usar el tapabocas, lavarme las manos y tener el distanciamiento social. Eso tiene que ponerse como automático, que ya nosotros como colombianos no tengamos que pensar en él, sino que simplemente lo vivamos. Y a eso es que tenemos que llegar. Y gracias a ustedes, estos espacios de comunicación que nos ayudan a cada vez más reforzarlo. Porque mucha gente, muchos de los colombianos hoy piensan que eso no es con ellos. A mí a veces me preguntan, Lina, pero eso sí es verdad, a mí no me ha muerto nadie cercano, es como puro cuento. Y yo digo, por favor, las estadísticas no mienten, tenemos que tomar acciones. La primera, ponernos responsables de nuestra bioseguridad y ayudar también a que los que alrededor nuestro hogar, nuestra comunidad, también haga lo mismo y se ponga responsable contra esas 3 medidas básicas. Pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque necesitamos más. Y ahí está la responsabilidad del Estado. ¿Y cuál es la responsabilidad del Estado? Garantizarnos que cuando, por ejemplo, ahora que estamos saliendo de estas cuarentenas y nos empezaron a abrir los sectores, garantizar que podamos tener esas medidas de bioseguridad mínimas en esos espacios públicos, en el transporte público y, por supuesto, seguir haciendo pruebas. Recuerden, al principio de la cuarentena no hacíamos pruebas. Y no era porque el gobierno nacional no quisiera, es que simplemente a nivel mundial no había pruebas. Estaba desabastecido el mundo. Ahora que ya empezamos a comprar las pruebas, podemos darnos cuenta más de cuántos estamos aquí, digámoslo, portadores de este virus. ¿Cómo está comportándose este virus? Porque al principio estábamos un poquito perdidos porque podemos hacer estadísticas, pero las estadísticas siempre tienen base de números, de información que se le mete para correr la fórmula. Y si la información
solamente está incorrecta, pues la fórmula no va correcta, así de simple, los números son así. Entonces, repito, responsabilidad del gobierno que, y aquí van de la mano las dos, que es importantísimo a los que nos están oyendo que tengan claro eso, ¿qué es? Entonces, el gobierno tiene también esa responsabilidad de lo que llamamos nosotros el trazado epidemiológico, los cercos epidemiológicos, y la gente dice, pues, ¿eso qué es? Eso me están hablando como en chino, ¿sí? ¿Qué es un trazado epidemiológico? Básicamente es que cuando yo, ¿sí?, tengo síntomas o salgo COVID positivo, me reportan, ¿sí?, mi aseguradora me reporta a nivel del ente territorial, las secretarías departamental o municipales, y ellas ¿qué tienen que hacer? Ellas tienen que mandar a alguien a que me haga como una investigación privada, ¿sí? Va un investigador privado de la salud a decirme, vea, ¿y usted con quién estuvo las últimas 2 semanas con un contacto estrecho? ¿Y qué es un contacto estrecho? Que no tuve tapabocas y que no tuve distanciamiento social. Y entonces yo digo, como ciudadano yo digo, uy, carajo, ¿será que mejor me quedo callado porque yo estuve con Juana y con Andrés? Pero si lo digo, no, los envaino, vienen también a fregarlos a la casa. No, yo me voy a quedar callado, yo no voy a decir nada. Y entonces me quedo calladito. Obviamente ya consulté, sí consulté y conté, me hice la prueba, me hicieron me tengo el sospecha de diagnóstico, entonces me tengo que quedar aislado, ¿cierto? Pero muchas veces, primero, no quiero ir, porque ese es un problema, la gente no quiere ir al hospital, ¿sí? ¿Por qué no quieren ir al hospital? Pues primero porque les da miedo que los contagien y segundo porque nos da miedo ¿qué? Nos da miedo que si llegamos al hospital por alguna cosa a todos, el cuento que nos han vendido es que a todos nos dicen que es COVID. Y es que lo que pasa es que la gente se le olvida que es que estamos en una pandemia. Y de los que vivimos hoy en día en el 2020, ninguno ha vivido una pandemia. Y una pandemia es una situación única. ¿Y qué quiere decir una pandemia? Quiere decir que para poderla a nivel mundial, cuando usted llega al hospital, si usted tiene algún síntoma relacionado con COVID que se pueda asociar, pues usted tiene que ser sospechoso de COVID hasta que no se demuestre lo contrario, porque es que estamos en una pandemia. Y de esa manera, por eso la gente muchas veces no entiende, pero es que llega mi mamá por un dolor en la pierna y cómo así que ahora está es que con COVID, ¿qué es eso? ¿Sí? La gente por eso empieza como a angustiarse y se empieza muchas veces como a desesperar, ¿no entiende? Y más cuando le quitan a su mamá, imagínese, la meten en unidad de cuidado intensivo y después le entregan las cenizas en una bolsita, ¿uno cómo se sentirá? Pues por eso a veces la cogen con nosotros los médicos, ¿cierto? Pero es deber de nosotros todos aquí informar que lo que estamos haciendo es tratando de proteger a la comunidad y aquel sospechoso hay que aislarlo, pero ahí vengo al cuento otra vez de la comunidad. Entonces, si yo, por ejemplo, fui al hospital, bueno, ya me atreví a ir al hospital, que por cierto, debemos ir al hospital, porque eso es algo importante, que eso sería cuento, ahorita puedo contar un poquito por qué es temporal de ir al hospital, no solo cuando tengo síntomas de COVID, sino que los colombianos le hemos cogido miedo a ir al hospital y eso es gravísimo, porque por ejemplo, la cantidad de pacientes diagnosticados de cáncer está bajito y no quiere decir que aquí se acabó el cáncer, ojalá el COVID curara el cáncer, sino que es que no lo estamos diagnosticando y cuando nos lleguen los pacientes ya nos van a llegar mucho más enfermos y esos mucho más enfermos quiere decir que hay menos posibilidad de sobrevida para esos pacientes y esa menos posibilidad de sobrevida también implica que hay más costos para el sistema de esos pacientes y además nos llega lo que llamamos la segunda ola, un poco de pacientes que no debían estar en unidad de cuidado intensivo porque no son COVID, son de otras patologías que se nos enfermaron y terminaron en unidad de cuidado intensivo. Pero entonces volvamos aquí al ciudadano. Entonces este ciudadano dice, no, yo no voy a sapear, seguramente, a Juanita, porque qué pereza. Entonces yo me quedo callado y esa Juanita que estuvo en contacto conmigo, adivine qué pasa, sigue paseando por ahí sigue repartiendo el virus. Entonces, ¿eso qué pasa? Pues que no vamos a poder combatir esta enfermedad. Entonces, trazado epidemiológico, ¿qué es? La investigación privada que me hace el agente de la salud sobre cómo, con quién he estado yo sin tapabocas y sin distanciamiento social. Y el cerco epidemiológico es cuando me dicen, listo, usted es sospechoso, hágame el favor y usted no puede salir de aquí. Está otra vez en aislamiento. Y Juanita, que también está en aislamiento. Y esa es la que tenemos que entender. Porque si no, no vamos para ningún Pereira. Eso es la angustia que tenemos nosotros los médicos. Queremos de alguna manera trabajar de la mano del gobierno. Aquí no se trata de polarizar. Ajá. Porque a veces ven un comunicado y dicen, no, esto es polarizar. Fuera el gobierno. Aquí lo que queremos es tratar de salvar la mayor cantidad de vidas. Y pónganse ustedes en los zapatos de nosotros. ¿Usted se imagina qué tiene que sentir ese médico en un servicio de un hospital lleno de pacientes donde no alcanza a dar lo mejor de él para poderlos atender? Doctora Lina, y perdóneme que la interrumpa y le voy a pasar la pelota al doctor Roberto Vaquero.
¿por qué se demoraron tanto los médicos en hablar? Así de claro, así de simple, así de sencillo como lo acaba de hacer la doctora Lina. Porque es que dejaron eso en manos del alcalde, del presidente, de los políticos aprovechados, de cuánto experto epidemiólogo resultó, por ejemplo, quien habla. Los periodistas no sabemos de eso y nos dejaron la responsabilidad a nosotros. No creen que es que la gente no ha entendido el tema, es porque ustedes los médicos, entre otras cosas, porque es que no nos creen a los periodistas, no le creen al Estado, no le creen a la iglesia, no le creen a nadie. ¿Será que le creen a los médicos y los médicos están hablando demasiado tarde, doctor Roberto? Ya, no, pues ya podemos. No, mira, nosotros no es que hayamos hablado tarde. Si ustedes se acuerdan, desde la primera vez que la alcaldesa hizo el confinamiento, nosotros nos reunimos y casi las mismas agremiaciones le enviamos una carta al presidente diciendo solicitamos que de verdad se haga una cuarentena absoluta. Entonces desde ahí nosotros nos empezamos a manifestar. Lo que pasa es que hay que ser realista en esto y es, uno, ningún país del mundo está preparado para esto, eso hay que ser realista. Nadie sabe cómo era esta enfermedad, ni sabemos todavía 100% cómo es esta enfermedad. Todavía no sabemos cómo es exactamente todo el manejo que hay que hacerle. Entonces, fue importante la cuarentena, o sea, no es que se haya perdido el tiempo, porque la cuarentena ayudó a aplanar la curva y a prepararse supuestamente a salir, y yo creo que le tocó en ese momento al ministro González salir a rebuscar por donde fuera implementos para comprar, porque eran 180 países comprando lo mismo. O sea, eso fue una rapiña, eso fue una feria absurda de tratar de conseguir todos esos implementos de bioseguridad, y era prepararse. Uno lo que va viendo es cómo va este tema. Por ejemplo, nosotros sí nos quejamos con ese día sin IVA. Eso fue una cosa absurda, lo que vimos el primer día sin IVA. Y nosotros nos fuimos quejando, nosotros hemos estado dando opiniones, hablando, y en este momento, cuando ya vemos que está aumentando tanto los niveles de infección, tanto los niveles de ocupación, que ahí está el doctor Juan Carlos que puede dar cifras más exactas de cómo nos estamos llevando ya a copar. Entonces ahí sí tenemos nosotros que prender las alarmas y hablar, pues a veces sí más duro, a veces más pasito, pero sí dar nuestra opinión y llamar la atención sobre esto. Por eso es la idea del comunicado y por eso es la idea de la rueda de prensa. Mire, pues sí es una crítica. Iba a decir, pero y se recibe. Por ejemplo, ¿cuánto duramos en la polémica de los benditos ventiladores? Que sí, que sí, no, que sí hecho, que sí traído, que sí no sé qué. Y cuando llegaron, ¡ay! Los que los van a manejar, no los tenemos entrenados. ¿Por qué no dijeron eso cuando empezó la polémica de los ventiladores? Porque no, mira, como si el aparato fuera solo el que solucionara el problema, y resulta que el aparato es lo de menos. No, ahí como lo que dicen, pues es importante, es todo el equipo médico que está detrás, o sea, es el equipo de salud, sí, es el intensivista, es la enfermera, es la auxiliar de enfermería, la terapista, pero yo recibo todas las quejas y te las recibo de buena manera, con sentido de, digamos, un poquito de duda, porque nosotros sí nos empezamos a quejar. Uno ve y hablaba con el ministerio y decía, bueno, ¿cómo vamos a hacerlo del recurso humano? Entonces ellos empezaron a hacer con las mismas asociaciones de medicina crítica iniciar a hacer unos cursos para esto, pero la realidad es que cuando uno ve, y eso sí ha sido una lucha que nosotros hemos tenido de los implementos de bioseguridad, y que de verdad se debería haber defendido siempre esa primera línea con todo, y eso debió ser desde un principio. Y lamentablemente hubo instituciones muy serias que sí los dieron, pero la gran mayoría, sobre todo en partes fuera de Bogotá, que no las dieron. Y en Bogotá también, hay que ser realistas con eso, no la daban. Entonces vino la pelea con las ARLs y se desvió el tema de las ARLs, que entonces las responsables son las ARLs, y eso es falso. Entonces, en esto sí, cada uno tiene que estar afanando y dando, digamos, las opiniones como es nuestro deber de ir alertando
ir llamando a que de verdad de esto tenemos que salir todos juntos. En esto no se trata ni de color político, ni de que me gusta a mi Duque o no me gusta Duque, o que no me gusta la alcaldesa, no. Aquí debe haber ese manejo por parte del gobierno, el que lo está haciendo, pero vuelvo y le insisto, es que esto no se sabe cómo se debería manejar. Y yo creo que todavía, hoy en día, tenemos muchas dudas de cómo se debe manejar. Hasta que no aparezca una vacuna que de verdad funcione, no vamos a poder estar como tranquilos con respecto a esta pandemia. Y esta, por el momento, llegó para quedarse el coronavirus. Esto no es que ya va a pasar el pico y ya nos podemos ir a descansar y ya pasó y nada, y adiós. No, esto tenemos que seguir. Estamos viendo la cantidad de rebrotes que están ocurriendo en todo el mundo. Entonces, ahí, pues, las quejas se reciben, los regaños los recibimos con el mayor de los gustos, pero la verdad sí nos hemos estado moviendo y quejando. Y alertando, sobre todo, no quejándonos, sino alertando. La queja sí ha sido sobre todo en el tema de bioseguridad, eso sí. Doctor Juan Carlos Giraldo, ¿los hospitales y las clínicas están haciendo la tarea? Don Ricardo, un saludo muy cordial a usted, a toda la audiencia, a todos los compañeros del panel. Claro, yo contesto algo a lo que usted le estaba preguntando a los colegas, y es lo siguiente. ¿Se ha perdido el tiempo? ¿Estamos tan mal? Yo creo que no se puede decir que se ha perdido el tiempo. ¿Qué tal que no se hubieran tenido estos meses para ir avanzando en todas las acciones que se han desarrollado? Usted me dice, ¿qué han hecho los hospitales? Los hospitales, pues por supuesto, desde el principio vimos venir este gran problema y la tomamos en serio. Y más allá de cómo funciona o disfunciona el sistema de salud, entendimos que nos iba a llevar una gran responsabilidad y que era el momento de dar un paso al frente y hacer cosas. Le puedo decir, hoy con seguridad tenemos capacitada a todo nuestro recurso humano sobre las guías, los protocolos y los lineamientos de manejo de COVID. Hemos modificado turnos, hemos aumentado el personal en un 32%, se han desarrollado planes de contingencia. Hemos aumentado los elementos de protección personal y desde el principio, y Roberto y Lina son testigos de eso, le dijimos a las ARLs y al gobierno nacional, no somos capaces solos, necesitamos que nos coadyuven en el manejo de este tema. Adelantamos triajes especiales, tomamos medidas muy duras al interior de las instituciones para separar áreas, para estar preparados, destinadas a áreas específicas para COVID. Y también hemos tenido que avanzar con mucha responsabilidad diciéndole a la población, hay algunas cosas electivas que vamos a tener que posponer porque en este momento la casa la tenemos que disponer para poder atender a toda esa masa poblacional que se va a enfermar de COVID. Y al final del día, le debo decir hoy no, hace 2 meses exactamente, después de todas esas medidas iniciales de preparación, liberamos la mitad de la capacidad instalada del país y la dispusimos para atender los pacientes. Hoy sí que estamos viendo, claro, entonces empezó a aumentar el número de casos y ahora esa capacidad que enhorabuena dispusimos se empieza a llenar y eso es lo que estamos viendo hoy. Entonces, hay que entender, había una alerta e hicimos unas medidas de preparación. Hoy estamos ¿en qué? En el manejo de la crisis, gerenciando la crisis y hemos aumentado, hemos hecho unas expansiones para poder tener una capacidad instalada disponible. ¿Qué es lo que nos sucede ahora? Y yo ahí sí interpreto el llamado de todos nuestros colegas. Lo que tenemos que no solamente en este momento es manejar la crisis o gerenciar la crisis, sino evitar llegar al desastre. Por eso, aquí es donde se tienen que tomar una serie de medidas y yo creo que para toda la gente que nos ve, hay que entender algo. Esto se gerencia en el día a día. Esto no es un menú o un libreto que hay y usted se va por ahí y es inamovible. No. A veces echar un pie atrás no significa devolverse y eso se necesita flexibilidad e inteligencia del gobierno para poder decir dónde cierro, dónde abro, cuáles sectores, para que poco a poco nosotros vamos avanzando. Yo también recojo algunas palabras que decía Lina. Este no es un momento de polarización y yo sí le hago un llamado a todos los colegas y a todos los expertos y a todos los opinadores de este tema. Debe haber un norte común, ya estamos en esta realidad, estamos con la crisis y viendo la curva, el pico de la curva aquí sobre nosotros.
No podemos dividirnos en que esto pudo haber sido así, que se hubiera hecho así. Ya lo hicimos, ya vamos. El sector hospitalario, por lo menos desde nuestra parte, está ahí con esa capacidad y esperamos en medio de esta crisis poder tener también más capacidad de maniobra para inclusive liberar al interior otras capacidades. Ricardo, no es solamente tener ventiladores, usted lo dijo, yo creo que aquí ha faltado, eso sí, mucha pedagogía. No solo es el tema de ventiladores, hay que disponer más tecnología, hay que disponer áreas, pero todo eso tiene una limitante fundamental. ¿Y cuál es? Los tengo aquí al frente y al lado. Es que todos esos equipos se manejan con gente, con recurso humano capacitado, y ahí hay que tener mucha conciencia de que hay límites, límites en el conocimiento, límites en la seguridad, límites en el ejercicio seguro de la práctica médica y límites también físicos, emocionales, que no se pueden vulnerar. Entonces, aquí vamos a tener, como en todos los países, un momento en el que vamos a llegar al máximo de la capacidad instalada disponible y de la capacidad humana disponible. Tenemos que evitar llegar a ese momento y hacer todas las maniobras con responsabilidad e instar a los gobiernos a que sigan tomando decisiones inteligentes viendo lo que nos pasa en el día a día. Pero la respuesta concreta es, nos hemos preparado. También le debo decir algo, en el mundo no hay un país que pueda levantar la mano y decir, estaba perfectamente preparado. Eso sería arrogancia y lo podemos ver en los resultados. Eso no es así. Entonces, en esto que es inédito, vamos a ir avanzando. Aquí hay un sector que puede responder, pero por supuesto, para terminar esta parte de la respuesta, este tema tiene tres componentes. Un tema colectivo, en cabeza de los gobiernos, con sus controles, con sus apoyos, con sus medidas. Un tema individual, la responsabilidad, la disciplina de cada uno. Y un tema institucional, y sobre todo nosotros, todos los que estamos acá, podemos hablar muy específicamente del tema institucional. Pero ninguna estrategia va a ser exitosa si se basa en una sola cosa. Que solo con disciplina de la gente, o solo con medidas draconianas, o solo con ventiladores, eso no funciona. Es un continuo, las tres cosas tienen que tener una dosificación adecuada para que esto tenga buen resultado. Pero entonces, ¿cómo entender? Si todos hicieron la tarea, si todos estamos haciendo la tarea, que la recomendación de semejante nómina de especialistas y expertos en el tema sea devolvámonos a hace 112 días, cerremos todo otra vez, porque no sirvió para nada lo que hicimos. Es inevitable, hay que encerrarse. Doctor González. Hola, don Ricardo, muchas gracias por la invitación. Un saludo para la doctora Lina, para el doctor Roberto y por supuesto para el doctor Juan Carlos. Yo empiezo con tres premisas rápidas. Uno, aquí, como lo dijo el doctor Giraldo, nadie tiene la verdad revelada.